El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y exclamó con voz fuerte: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos, pero no se lo lleven después. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Y ya hemos llegado a la semana de la fecha. ¿Y ya estamos en qué tiempo? A ver, ¿en qué estamos? Esperando la Navidad. Entonces la pregunta es, ¿y cómo esperamos nosotros la Navidad? O con otras palabras, ¿y cómo nos preparamos para la Navidad? Hay una forma humana y una forma espiritual. Esa forma humana puede ser buena o mala. Buena, pues sí. Arreglamos ciertas cosas, preparamos una comida, preparamos el nacimiento, el Belén. Pero eso es externo. Eso lo puede hacer, de hecho lo hacen también los ateos, lo hacen los que no le importan. Simplemente preparan su negocio para vender más en estos días y hacen una preparación, pero que no tiene nada espiritual. ¿Es esto lo que nosotros estamos haciendo? Pues depende de cómo lo hagamos. Si estamos acumulando cajas y cajas de cerveza, si estamos acumulando para después celebrarlo, entre comillas, a lo grande, mal lo estamos haciendo. Hay una preparación espiritual. Esa preparación humana no quiere decir que sea mala cuando se hace con la debida moderación. Y además, estamos en el año de la misericordia, pensando también en la misericordia en los que no tienen, para hacer un regalito a aquel que va a pasar mal la Navidad. Podemos hacerle alguna cosa y en esto ya nos estamos preparando para hacer una vivencia de la Navidad con caridad, pensando en el otro, ayudándole de alguna manera. Ya eso es una preparación más positiva. Ahora tienes tú que examinarte a ver cómo es tu preparación. La parte espiritual es esa otra preparación que también tiene dos partes. Una preparación negativa y una preparación positiva. ¿Qué es la preparación negativa? Pues si pensamos que nos preparamos para recibir al niño Dios, lo negativo es quitar lo que estorba, lo que está mal. ¿Has pensado en tomarte en serio tu preparación para la Navidad? Examinando a ver qué es lo que no le agrada al niño Dios, qué es lo que la Virgen
no quisiera encontrar en esa fecha en nuestra vida? Volviendo al año de la misericordia, una de las cosas que podríamos hacer, que deberíamos hacer, es examinarnos a ver si hay algo en nuestro corazón que no hemos perdonado. Quitar lo que estorba. Perdonar a la persona. Y una de las claves para el año de la misericordia es perdonar y perdonarse. Hay muchas personas que viven angustiadas con un recuerdo de lo que han hecho en su vida. Y cada vez que piensan en eso, sufren grandemente. Hay personas que se deprimen, que se entristecen, que lloran, que sienten un gran pesar por algo que han hecho en su vida. Y saben, no son capaces de superar esa piedra que tienen en su vida, en su conciencia, en su alma. Y siempre están tropezando en la misma piedra. Y no pueden vivir plenamente la Navidad con paz y alegría, porque está esa piedra que les hace tropezar, que les hace caer continuamente en tristeza, en depresión, en angustia, en resentimiento, rencor, amargura, etcétera, etcétera. Y una larga lista de malos sentimientos y de peores pensamientos. ¿Por qué no nos preparamos en esta Navidad para limpiar el terreno y quitar de en medio esa piedra? Ay, Padre, si ya quisiera yo hacerlo, pero es que siempre recuerdo lo mismo y cada vez que me viene el recuerdo, otra vez estoy así. Esta es la preparación negativa pero positiva, negativa pero buena, que hay que hacer para hacer una buena Navidad, una Navidad espiritual que sea agradable al Niño Dios, a la Santísima Virgen y que a nosotros nos ayude para crecer también. ¿Y cómo hacerlo? Eso es lo difícil a veces, ¿verdad? Saber lo que hay que hacer, sí, es fácil, pero saber cómo es otra cosa. En esto, primero que tienes que hacer es tener claro cuál es tu problema, cuál es ese pensamiento, cuál es esa piedra que tienes en tu camino. Si ya lo tienes claro, ahora lo que hay que hacer es resolverlo. ¿Cómo? Pues mira, hay cosas que nosotros tenemos que saber aceptar en nuestra vida. Bien que yo no soy capaz de hacer más y que llego hasta aquí, reconocer mis límites. Bien, reconocer mi culpabilidad. Yo lo hice culpablemente, fue por mi culpa, fui yo que tomé la decisión. Es verdad que los demás animaron, empujaron, aconsejaron o desaconsejaron, pero al fin y al cabo lo que tú haces lo tomas por tu decisión, lo haces por tu decisión. Y eso es lo que hay veces que hay personas que están sufriendo porque ni quieren aceptar toda su culpabilidad y quieren echarle la culpa a los demás y siempre están peleando con lo mismo. No quieren ser culpables de algo que hicieron y a la vez no pueden quedar en paz porque las culpas que les echan a los demás no les liberan a ellos de su culpa. Entonces, ¿qué hacer? Miren, esto es fundamental para comenzar el perdonarme. ¿Cómo? A aceptar mi culpa. Y segundo, creer que este niño que va a venir en Navidad viene a perdonar eso. ¿No eres capaz de perdonar algo? ¿Saben lo que es perdonar? Miren, esos señores que están allí metidos están haciendo eso, perdonando. No están acusando. Una vez que una persona reconoce que hizo tal cosa,
yo lo hice, por mi culpa, con conocimiento, sabiéndolo, lo hice mal. Muy bien, te perdono. Ya está. Es esto, reconocerlo. Pero Él viene para perdonarnos. Entonces es ponerle a Jesús delante eso que hice con toda la realidad y con toda la verdad. Señor, esto es lo que he hecho y está mal y no me gusta, no lo quiero, me arrepiento. Y entonces Él te perdona. Pero la fe tiene que llegar a exponerle. Hay cosas que primero tienes que hablarlas con Dios. Tú a solas, ahí en tu conciencia, decirle a Dios con toda sinceridad, Señor, es que yo soy así. ¿Verdad que tenemos un temperamento que no nos gusta la forma de ser? Quisiéramos ser de otra manera. Ser más guapos, ser más altos, ser más blanquitos, más morenitos, más no sé qué. Todos quisiéramos ser diferentes. Alégrate de lo que Dios te ha dado. Ponte en paz contigo mismo. Si Dios te ha hecho así, es porque te ama así. No es porque quiere que seas de otra manera. Te quiere así, con esos defectos. Pero quiere que luchando contra los defectos morales, los defectos físicos, luchar contra ellos, bueno, si yo tengo una pata más corta que la otra, ¿cómo voy a luchar? No, simplemente es aceptarlo. Hay ciertas limitaciones que no tienes que superar, tienes que aceptar y aceptarlas con paz, con alegría, con amor. Es decir, Señor, tú me has hecho así, así soy yo, no puedo hacer otra cosa. Pero hay defectos y limitaciones morales, espirituales, que esas tienes que luchar para superarlas, aunque nunca las superes. Porque el Señor lo que quiere es que luches, no que lo superes. Lo que se puede superar, quiere que lo superes. ¿Qué es lo que se puede superar? El pecado. ¿Qué es lo que no se puede superar y contra lo que tienes que luchar? El temperamento. Tu forma de ser, esa que llevas ahí metida en los genes, que viene de tus padres, de tus abuelos, de los abuelos de tus abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos. Y si te ponen más así, llega hasta Adán. ¿Ve? Por culpa de Adán, por aquel pecado, por aquello y por esto, así soy yo. Pues sí, ya está, sí, ¿y qué? Pues lucharé contra eso y nada más. Y trato de controlarme y ofrecerle a Dios esa lucha. Eso es lo que hay que hacer. Pero el pecado, ese sí que hay que vencer. Y en ese sí que hay que trabajar hasta quitarlo. Como los defectos son muchos y como las maneras de luchar son diferentes, pues no puedo darle a cada uno una receta ahora, porque no tengo tiempo para darle recetas a todos para cada una de las cosas. Ya cada uno que vea, primero es ver qué es lo que a mí, cuál es esa piedra que me hace tropezar y que me hace sufrir tanto en mi vida y deprimirme y desanimarme y tantas otras cosas y caer en pecados y en tantas tonterías. Una vez que lo sepas, busca ayuda, pide consejo, pero ya de esa cosa concreta. Mire, yo tengo este problema, con esto es con lo que vengo luchando y en esto es lo que siempre caigo y no consigo salir. ¿Cómo hago? Y entonces se empieza a hacer, pues, un proceso para ver cómo perdonar, cómo perdonarse, en qué luchar y cómo hacerlo. Pero a cada uno su receta, porque para unos más y para otros menos. Pero hay también una preparación positiva. No solamente es mirar a ver cuáles son las piedras del camino, no solamente mirar a ver qué es lo que tengo de mal dentro de mí. El Señor viene y viene para que le digamos que le queremos, para que le amemos. Entonces, yo quisiera proponerles a todos ustedes, los que están por la radio y la televisión, una cosa. Se han propuesto, a ver,
pero tienen que decírselo ustedes a sí mismos en serio. Si la vida espiritual tiene dos cosas, quitar los defectos y la otra positiva es crecer en la virtud. ¿Has hecho alguna vez un estudio de las virtudes? ¿Qué es la caridad? ¿En qué consiste? ¿Qué es la paciencia? ¿Qué es el amor? ¿Qué es? Y así ir revisando el aguante, la mortificación, la caridad, el perdón, etc. Ir revisando las virtudes y, esta es la pregunta, ¿te has propuesto adquirir alguna virtud de verdad y en serio? Que esa sea una virtud, una costumbre, una fuerza espiritual tuya. Que cada vez que te venga ahí el demonio, la tentación, cada vez que tienes una situación, que eso sea lo que tú tienes bien aprendido y con lo que luches con todas tus fuerzas. Una comparación, para que lo entendamos bien y podamos poner toda nuestra energía en este tiempo del Adviento que nos queda y ahora en la Navidad, que ya vamos a entrar en esta semana, a hacer que esto sea parte de nuestra vida. Cuando uno es muchacho, empieza a pensar qué es lo que quiero estudiar, qué profesión quiero tener, en qué quiero yo tener mis conocimientos para poder desarrollarme plenamente en eso. Pues entonces, uno se lo va pensando si quiere ir a la universidad, si quiere estudiar para ser abogado, para ser médico, para ser qué cosa quiero ser. Esto es pensarte a ver qué virtud vas a tener en tu vida, vas a implantar. Cuando uno piensa, ser bueno, ¿eso es una virtud? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. No. Ser bueno no es ninguna virtud. Ser bueno no es virtud. Ser paciente, sí. Ser caritativo, sí. Ser un hombre de oración constante y continua, sí. Ser longánime. Y ahí podíamos ir revisando las 4 virtudes, el eje de todo está en prudencia, justicia, fortaleza y... ¡Ay, Dios mío! Dios mío. Menos mal que no tengo un látigo como el Señor para empezar aquí a dar latigazos, ¿ve? En el templo como hizo el Señor. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Estas son las 4 virtudes principales. De estas 4 virtudes depende todo lo demás. Y ahora, si digo que ser bueno no es una virtud, ¿por qué? ¿Quién es bueno? El que tiene virtud. Pero el que tiene alguna virtud. Si tiene estas 4 virtudes, estas son las virtudes que hacen que todo lo demás vaya bien. Pues hazte tu lista de virtudes, la humildad, la caridad, pero tiene que ser con 4 virtudes fundamentales. Prudencia. La caridad sin prudencia, resulta que hoy yo voy a ser muy caritativo, lo voy a dar todo. Doy todo lo que he ganado en el mes y después ando pidiendo limosna porque no tengo que comer, porque estoy que me muero de hambre, porque estoy así, ya digo, ya es que no puede ser. Entonces, prudencia. Tienes que ver qué es lo que tienes que hacer, cuáles son tus obligaciones, a quién tienes que darle de comer, y entonces, y con esto ir equilibrando las cosas para hacer la caridad con prudencia. Justicia. Lo que no puedo hacer es dar todo mi dinero de caridad
y no pagar a quien tengo una deuda, a quien le tengo que pagar lo que le es debido. Empieza por la justicia y después podrás hacer esa otra caridad. Primero cumple con tus obligaciones y tus obligaciones comienzan por tu casa, por tu familia, tu trabajo y así tiene distintos niveles. Pero pórtate con justicia, pórtate desde tu hogar, tu casa, tu familia y así va creciendo el ambiente al que llega la justicia. Prudencia, justicia, fortaleza. Si no estás preparado para luchar contra las tentaciones, contra las dificultades, contra los problemas, y si no tienes ese ánimo para remontarte cada día y decir, no, hoy voy a hacer esto y no voy a caer en esta tentación y voy a portarme bien y voy a hacer tal cosa, y te llenas de fortaleza, de cólera, de energía para luchar contra el mal, nunca vas a ser bueno. Porque siempre viene la tentación y ¡pum!, otra vez te hace caer y otra vez con lo mismo y otra vez con lo mismo. Tienes que aprender a resistir las tentaciones. ¿Cómo se resisten las tentaciones? Con fortaleza. Entonces, y la templanza. Atención, la templanza, a ver si esta sería una buena virtud. Todas son muy buenas. Pero esta sí que sería una buena virtud para ahora, en la Navidad. No te olvides de la templanza. Tener un límite. No tener placeres en exceso, no tener distracciones en exceso, no tener, es decir, saber controlarte hasta aquí y nada más. Ahora estamos comiendo, pues ya es suficiente. La templanza, ponerte los límites para el bien, no entregarte a los placeres, no entregarte a las diversiones hasta el final. Por eso vemos que hay gente que a las 4 de la mañana, a las 5, a las 6 de la mañana, recién se va a acostar porque ya está que no puede más. Le falta la templanza. No es que me quiero divertir, pero con templanza, con control, con orden. La templanza, la fortaleza, es para superar el mal. La templanza es para controlar el placer. Pues esa es una preparación positiva. Ponerme una virtud, por lo menos una, y decir, voy a practicar la virtud, voy a tener virtud. Entonces, ¿alguna vez te has hecho la propuesta de ir revisando las virtudes y decir, ¿qué virtud voy a practicar? Paciencia. Pues mira, tienes ahí en tu casa, ¿verdad?, quien siempre te pincha con lo mismo. ¿Tienes ese hijo desordenado que tira la ropa por acá, las cosas por allá y que su cuarto es una leonera? Pues paciencia. ¿Tienes ese vecino que te pone la música, que tira las cosas, que hace no sé qué? Pues paciencia. ¿Tienes ese compañero en el trabajo que te deja a ti lo peor, que tú no? Pues paciencia. ¿Tienes esa enfermedad que cuando quisieras que te viene el problema y entonces te angustias? Pues paciencia. ¿Tienes? ¿Ve? Hazte el propósito de prepararte positivamente en alcanzar alguna virtud. Y entonces podrás hacerle al niño Dios un regalo. Señor, hoy te ofrezco todos estos actos de paciencia. Y aunque al principio cueste y tengas que tragar mucha saliva, miren, aquí tengo un remedio para la impaciencia. Sobre todo, hay una paciencia en el hacer, hay una paciencia en el hablar, que te dicen tales cosas, es que tú eres así, no sé qué, ya estoy ahí que le voy a saltar y le voy a decir y le voy a... ¿Ve? ¿Qué tengo que hacer? Paciencia. ¿Y cómo tengo yo la paciencia para no responder cuando me están diciendo cosas que me duelen? Es muy sencillo.
una botellita de agua bendita. ¿Qué tienes que hacer? Echar un poquito de agua bendita a la boca y tenerla media hora en la boca. Con que tengas ese poquito de agua bendita en la boca media hora, verás cómo adquieres paciencia. Así que un buen remedio, una buena receta, para tener paciencia en el no contestar cuando me dicen algo, ¿cuál es? El agua bendita. ¿Cómo se usa? Un buchito de agua, un poquito de agua en la boca y tenerla ahí media hora para que haga efecto. ¿Ve? Y a la media hora ha hecho efecto. Y si todavía tienes tentación, entonces quiere decir que estás grave y necesitas una segunda receta. ¿Ve? Otra media hora. Esto es lo que tienes que hacer. Si no haces propósitos concretos de adquirir virtud, siempre quieres ser bueno y nunca llegas a ser bueno. Porque siempre tratas de mejorar. Yo voy a ser bueno, pero el que se propone ser bueno, nunca lo es. No hay que proponerse ser bueno. Hay que hacer un propósito de quitar ese defecto, la piedra que tienes en el camino, y adquirir una virtud. Y si tú quitas las piedras del camino y adquieres una buena costumbre, una virtud, mira, tú no te verás bueno, pero los demás dirán, esta es una persona buena. Son los otros los que tienen que ver la bondad, no tú. La persona buena nunca se ve buena. Por eso el que se hace el propósito de ser bueno, nunca lo alcanza, nunca llegará a ser bueno. Ahora, el que se hace el propósito de tener paciencia, sabe en qué falla y cómo adquirirla y qué es lo que tiene que hacer y va viendo los avances. Y cuando uno ve a una persona que es paciente, una persona que se domina, una persona que practica la virtud, uno dice, esta persona es buena. Esto es ser bueno, practicar la virtud. Pero ser bueno no es una virtud. Es, diríamos, es un estado de vida. Una persona que se casa ya es un estado de vida. Una persona que es soltera es un estado de vida, no hecho sino en proceso. Así cada uno puede adquirir su estado. Uno que se consagra es un estado de vida. Pues es una forma de vivir el ser bueno. Pero se hace a base de virtudes. Por lo tanto, si no empiezas a proponerte adquirir las virtudes de una en una, jamás llegarás a ser bueno. Siempre serás esa persona un desastre del que todo el mundo dice, ¡ay, ya está aquí este! ¡Ay, ya otra vez con lo mismo! Otra vez con su grito, otra vez con esto, otra vez con lo otro. ¿Sí? Falta la virtud. Pues haz el propósito de la virtud para ahora prepararte para la Navidad. Por el año de la misericordia, perdonarte y practicar la misericordia. ¿Saben cuál es la primera misericordia que les propongo que ustedes practiquen? De las 15 obras de misericordia, la 15ª, la última. ¿Cuál? Adquirir la virtud. Esa es. ¿Y qué obra de misericordia es esta? Sé bueno contigo mismo. Ya está. Empieza por ponerte en el camino de alcanzar esa disposición, esa virtud que te haga después practicar las demás obras de misericordia. Haz algo en este tiempo del Adviento para prepararte bien a la Navidad. Si no sabes por dónde empezar, allí tienes a 2 padres experimentados y 2 con mucha sabiduría que te van a dar consejo. Vete a confesarte y pregúntale, ¿qué hago, padre? Después de que te confiese, le digas todas tus miserias. Entonces le dice, padre, ¿qué hago yo para prepararme bien para la Navidad? Y así ya te puede dar un buen y sabio consejo. Pues pidámosle a la Santísima Virgen que nos ayude a prepararnos con la virtud para la Navidad.
Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.